Hablamos con el académico y experto en comunicaciones Patricio Dusaillán, a quien le agradecemos mucho. Está conectado por Zoom. Patricio, Constanza Santamaría y aquí Claudia Álamo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Claudia. Hola, Connie, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Patricio? Buenos días. Buenos días. Bue- Connie. Partamos porque Bueno, ayer hubo noticia concreta, ¿cierto? Porque se dio a conocer un documento de 38 páginas con el programa, una batería de propuestas para la primera vuelta por parte de José Antonio Kast. Y yo te quiero preguntar, Patricio, ahí sobre, digamos, la diferencia, sobre todo del Kast de 2025 versus la campaña anterior, donde a ti te tocó estar bastante cerca, ¿cierto? Porque vemos ahora a un programa que se centra en tres pilares y que ha sido lo que le hemos escuchado a José Antonio Kast casi como un mantra, repetirlo todos estos meses, que es, él habla de la emergencia de seguridad, emergencia económica, emergencia social, que es como vamos a enfocarnos en economía, en seguridad, en migración, y no hay más temas. De hecho, no viene temas valóricos, que fueron tan protagonistas en la primera campaña de José Antonio Kast. ¿Qué hay ahí? Hay un intento, evidentemente, por concentrarse en ciertos temas, pero ¿cómo lo interpretarías, cómo lo explicarías tú desde el punto de vista comunicacional y de estrategia, a diferencia de lo que fue la campaña anterior? a ver, los programas o la comunicación se hacen en base un poco a la situación que viven los países. Entonces, la situación del país 2025 es bastante distinta a la situación del país 2021. El 2021 veníamos saliendo de la pandemia, había habido un estallido, ¿ah? Pero la pandemia como que ordenó un poco, ¿ah?, la situación post-estallido. Eh, en estos ¿O escondió? tres... Algunos dirían escondió algunos temas o No, los puso ordenó en stand-by, digamos. en el aspecto delincuencial del estallido, lo ordenó en el fondo, o sea, no se Sí, me refiero a mantuvo los por... temas más profundos No, eso lo de lo que hay podemos detrás, conversar debajo después. de la estallido. Eso yo creo que efectivamente hay temas que siguen ahí latentes, ¿ah? De malestar ciudadano en ciertos ámbitos, etcétera. Yo creo que eso está clarísimo que está ahí latente todavía. Pero entre los temas que se instalaron y que en estos 4 años se han agudizado, el tema del crimen organizado. O sea, había un tema de delincuencia, había un tema de narcotráfico, que en la pandemia creció muchísimo, ¿ah? Porque efectivamente el narcotráfico copó territorios, ¿ah?, del país o de barrios, ¿ah?, donde el Estado dejó de estar en ese minuto y no ha vuelto. Por lo tanto, y se sumó el crimen organizado, que era una realidad que no Mm. teníamos, ¿ah? El tipo de delitos que estamos viendo ahora, semana a semana, fin de semana, no eran delitos que ocurrieran en Chile. Eso por un lado. Aparece vinculado, y eso desgraciadamente así, y personalmente no me gusta, pero bueno, cuando se dan a conocer hechos delictuales de este tipo, aparecen inmigrantes ilegales, ¿ah? Por lo tanto, no me gusta en el sentido que desprestigia a los migrantes legales. Entonces, la gente empieza a descalificar a los venezolanos. Pero hay venezolanos que llegaron legítimamente, que trabajan, que aportan, etcétera, ¿ah? Y claro, hay venezolanos que han llegado ilegítimamente, clandestinamente, ¿ah? Y su negocio es cometer delitos, ¿ah? Mm. Entonces, esa situación que era bastante fuerte en 2021 y que en la campaña se comunicó con el tema de la zanja y se caricaturizó, etcétera, como una exageración, Mm. hoy día es una realidad Patricio, muy fuerte. sí. Ahora, Y por último, para sí. cerrar, el tema económico, hoy día el país, claro, el presidente ayer dijo que lo deja creciendo. Mm. Todos los países tienden a crecer cuando se viene una elección por delante y sobre todo cuando los agentes económicos empiezan a percibir que va a ganar la derecha, que dicen, bueno, la derecha viene y gestiona, ¿ah? Y por tanto el país, ¿ah?, voy a invertir, va a ser un país con mayor certeza jurídica, con menos a lo mejor burocracia o regulaciones, ¿ah?, muy de permisología exagerada, etcétera. Entonces,
pero la situación económica es mala, o sea, si uno conversa con la gente, igual estamos en el borde del 9% de desempleo, en más del 10% en el caso de las mujeres, o sea, hay una Patricio, situación ahí gravísima. sí. Lo que me llama, Entonces, porque no quiero evadir la pregunta, ya, ¿eh? Lo que se plantea ahora es un gobierno de emergencia, es decir, en 4 años es muy poco lo que uno puede hacer. Por lo tanto, dada la situación que el país tiene hoy día, me voy a concentrar en el tema de seguridad, de economía y en algunos aspectos sociales, principalmente salud y educación. ya. Pero Vivienda, hay un tema ahí que también está en el programa, yo no lo he terminado de leer entero porque lo subieron anoche, pero sí. el tema de la natalidad, que los gobiernos no abordan porque es un tema que no da votos en Sí. el fondo, Patricio, permítame, pero que es una realidad que no va a sí. impactar. Sí. Lo que pasa es que viendo el programa de José Antonio Caz, escuchándolo a usted, no veo mucho la diferencia con lo que plantea Evelyn Matei, incluso con lo que plantea Janet Jara. Es decir, seguridad, economía, son los temas que están planteando todos los candidatos. Crimen organizado es hoy día el tema que plantean todos los candidatos, la derecha, la izquierda, el centro, todos. O sea, la realidad es súper evidente. Entonces no entiendo por qué hacer la distinción como si solo José Antonio Caz pudiera resolver estos temas, porque Evelyn Matei viene hace un año trabajando con su equipo justamente en lo mismo. Ella ha viajado incluso a Medellín. O sea, hay mucha conciencia de que este es el tema. Entonces, pero por eso la ausencia de una agenda valórica, que finalmente es el tema también para José Antonio Caz, llama mucho la atención, porque hay quienes dicen que pueden haber retrocesos en algunos derechos que han ganado las mujeres. ¿Cómo usted cree que que Republicanos se va a hacer cargo de esa parte? Porque no está en el texto programático, y cuando se le pregunta a José Antonio Caz, como que evade la pregunta. Sí, no sé si le va de la responde. Diciendo que A no ver, va a hablar de eso, digamos. no, que ese no va a ser, no es que, a ver, todos los candidatos están hablando de los mismos Sí, temas, sin duda. Sí. Esto es, voy a decir una cosa, con dos periodistas de medio. Esto es como ver los noticieros y uno dice, pero todos hablaron de los mismos temas, sí, pero no hablaron exactamente de los mismos temas. O sea, hay un encuadre distinto, hay una línea editorial distinta, hay una forma de abordar el tema distinto. La gente puede decir, no, es que todos los canales me dijeron lo mismo. No, no te dijeron lo mismo. Te contaron los mismos hechos, pero con líneas editoriales distintas. Aquí pasa lo mismo. La realidad es esa. Sería ridículo que un candidato presidencial en este momento en Chile no hablara de delincuencia o de crimen organizado. O sea, ujú, ¿en qué país vive? Distinto es, dos. Uno, ¿por qué o sea, cuánto tiempo y por tanto qué credibilidad tiene el candidato sobre ese tema? Aquí tienes dos candidatos, no me gusta hablar de otras campañas, pero Janet Jara tiene que cargar con la herencia del gobierno actual, por tanto, en cómo ha aumentado la inseguridad en el país, o cómo ha aumentado la crisis económica en el país, va a tener que hacerse cargo de ella. Por lo tanto, su credibilidad en ahora yo lo voy a solucionar, perdón, fuiste ministra, estuviste en el gobierno, tuvieron 4 años, ¿por qué ahora sí y no lo hiciste en los 4 años anteriores? Y Evelyn Matei carga con la herencia de Piñera también, que algunos dicen, no, pero si es que la inmigración, el que invitó a venir fue Piñera, cosas que están pasando hoy día empezaron en ese gobierno, podemos discutir si bien o mal, o sea, la situación económica impactó al país en la pandemia. Uno puede decir, bueno, Piñera después no tuvo tanto tiempo entre el estallido y la pandemia para hacer crecer el país como sí lo hizo en los 4 primeros años en que estuvo en el Pero gobierno. lo que usted dice es que a Pero, Evelyn pero Matei por lo le... tanto, Sí, pero solo una cosa, Patricio Usaña, para hacer entender. Usted dice que a Evelyn Matei le pesa ser como parte del legado del piñerismo para poder entender, ¿cree usted eso? yo creo que sí, yo creo que si uno mira los Como algo estudios, negativo, porque yo alguien creo que podría decir, bueno, pero puede ser un factor positivo. A tu juicio a no es ver, positivo. no es positivo, yo creo. Más que nada, no por ella solamente, sino que porque se rodea de rostros asociados al último gobierno de Piñera. Distinto hubiera sido si Piñera hubiera sido el candidato ahora, porque la gente diría, bueno, en su momento hizo crecer el país, etcétera. La segunda vez le tocó una situación Mm. distinta. Estoy empezando a leer el libro de la Gloria y de la La Paula Gloria Catena. Faúndez y la Sí, Catalina, sí. es la ¿eh? cara.
Entonces, la situación de ellos dos es bien distinta frente a un José Antonio Kast que venía hablando de la inmigración ilegal desde el 2021, proponiendo soluciones en la campaña, que ha venido 4 años diciendo que la economía va mal, que los números están mal, que la deuda que nos están heredando es gigantesca, ¿eh? Entonces, la credibilidad frente al público es lo que está marcando las encuestas, en el fondo. O sea, la gente dice, este señor no viene apareciéndose en estos temas, este señor viene hablando de estos temas no de hace un año, no hace 2, sino que hace 8 o hace 4. ¿Eh? Y Patricio, en ese mismo sentido, claro, tú dices, la situación del país cambió, es distinta y este concepto de la emergencia hace que haya que concentrarse en estos temas, ¿cierto? Que como dice la Claudia, todos los candidatos dicen algo parecido, pero el punto tal vez probablemente es, desde el punto de vista de cada candidato, es cómo lo enfrento yo comparado con el otro o la otra candidata. Pero el hecho... ¿Y qué credibilidad tengo en ese tema? Ya, ok, pero... Son dos cosas. Ya, pero el hecho de dejar fuera muchos temas que han sido muy, muy importantes para José Antonio Kast. Tú dices, es importante ver también la credibilidad y la trayectoria. No vamos a creer ahora que José Antonio Kast ya no le importa que en Chile exista aborto por 3 causales, ¿cierto? Y que exista un proyecto en el Congreso que busca poder legalizar, digamos, o despenalizar el aborto sin causales. No vamos a creer que eso ya no es importante para José Antonio Kast. Me imagino que digamos, las convicciones y los principios que él ha defendido siempre siguen ahí. Pero es evidente que más allá de que el país tiene urgencias y por lo tanto nos vamos a concentrar en esas, es evidente que el tema valórico, que el tema, por ejemplo, del aborto, es un tema que le juega en contra a José Antonio Kast en términos políticos en el Chile de hoy. Le pasó en la campaña pasada y también le pasó para la discusión de la segunda proceso constituyente, donde se enfrascaron y muchos le echan la culpa un poco a que los republicanos, que tenían el control un poco de ese proceso, se aferraron a banderas, digamos, como por ejemplo el tema del aborto en el proceso en la nueva constitución. Entonces, y quiero preguntártelo en términos comunicacionales, ¿es creíble o tú crees que es tan fácil como decir, no voy a hablar de eso, ustedes saben lo que pienso, porque eso dice José Antonio Kast, ustedes saben lo que pienso, pero eso no es tema hoy día? En algún minuto él va a tener que manifestarse. Es tan fácil como esconder esos temas que te complican, porque es evidente que son temas que a José Antonio Kast lo complican. A ver, no sé si es que te compliquen. Lo complican frente a al país, digamos, Bueno, frente a lograr una mayoría de votos. Ahí, a ver, pasa lo siguiente. Personalmente, soy contrario al aborto libre. No voy a presentar, o sea, no hay un proyecto, no hay una ley hoy día de aborto libre en Chile. Lo que dice José Antonio Kast es, yo en estos 4 años no voy a presentar un proyecto que modifique la ley del aborto en 3 causales. Hay uno en el Congreso, en todo caso. Si avanzara el proyecto de ley de aborto libre, lo más seguro es que los parlamentarios republicanos van a votar en contra. Pero lo que está diciendo es, y por eso no está en el programa, yo, Poder Ejecutivo, no voy a mandar un proyecto para cambiarlo de los 3 causales ahora. ¿Por qué? Por lo que estás diciendo tú. Porque la mayoría de los chilenos hoy día está a favor, o un porcentaje importante, o la mayoría del Congreso está a favor. Entonces, ¿para qué voy a desgastarme en un debate que no voy a poder ganar? Lo que voy a hacer en 4 años a lo mejor es tratar de que se generen los debates para ver si se cambia la postura mayoritaria en el Congreso el día de mañana. Y entonces ahí efectivamente uno modificará la ley de las 3 causales. Yo personalmente considero que hay 2 causales, la primera y la segunda, que ya estaban en la ley, o sea, no era necesaria una ley para que se estableciera. Peligro de muerte de la madre estaba, y inviabilidad fetal letal, no por una enfermedad, sino que efectivamente que no va a sobrevivir al parto. Estaba también en la ley. Es la causal de violación, finalmente, ¿no es cierto?, es la que se está cuestionando. Claro, es la que se cuestiona esa porque en el fondo, como
no se está cumpliendo el tema de denunciar la violación en el Ministerio Público, se está usando como método anticonceptivo, entonces como si fuera un aborto libre. Pero no hay, A lo mejor el día de mañana... no hay data sobre ese punto, Patricio. No, pero ojalá la no. Contraloría viera la data, porque a lo mejor O sea, tenemos unos índices de violaciones gigantescos en Chile, entonces no sé. ¿tá? Te digo, ahí yo creo que ese es un tema que y el además día de que mañana hay, va a haber que debatir. sí, además hay objeción de Pero, conciencia, tampoco es llegar y llevar. Digo, creo que hay que ser, por la eso. discusión fue larga y fue... Mira, el tiempo... Pero a lo que va, sí, Cas, es, en el programa no está que vaya a presentar en estos 4 años un proyecto de ley que derogue eso. ¿Mm? bien. Lo que no significa que no se vaya a debatir en el Congreso los proyectos que están. Bien. Voló el tiempo, Patricio Dusaillán, ex asesor comunicacional del Partido Republicano, muy cercano a José Antonio Kast. Te agradecemos muchísimo además conectarte tempranito, porque además Patricio vive fuera de Santiago, así que sabemos que muchas gracias por eso. Y llueve fuerte. Que tengan un buen día. Muy agradecido. Nos volveremos a encontrar en el transcurso de aquí a la campaña. Gracias. Cuando quieran. Ya, muy amable. Gracias, Patricio. Buenos días. Adiós. Adiós.